Hay días en los que me despierto de mi cama y recuerdo con mucho cariño aquellas épocas en las que yo despertaba para ir al kinder o a la primaria y lo primero que veía en la televisión analógica en aquella época era prenderla y ver los programas de caricaturas. Te ponían a Don Gato y su pandilla, los Supersónicos, los Picapiedra o también Dora la Exploradora, entre otros programas, Pocoyo por ejemplo. Y me trae muy lindos recuerdos y también me hace recordar de algunas cosas que por algún motivo me hacen preguntarme, porque es que hay personas que ven como un trauma el hecho de ver algunas cosas que se veían en los comerciales de la televisión mexicana. Y esto parte principalmente desde la experiencia personal. Me explico, por ejemplo, en internet he visto bastantes personas que dicen que les traumatizaba y les movía el hecho de ver segmentos como vimos en el capítulo anterior de Crónicas de la televisión mexicana, el segmento de servicio a la comunidad con Selene Delgado. Y realmente a las personas que nos tocó realmente verlo, al menos a los conocidos que yo tengo y les pregunto, lo recordamos con nostalgia y con cariño. Sí nos daba algo de miedo verlo, pero porque era un corte abrupto de pasar de algo contento, algo feliz, a una narración muy sobria, con un fondo de color azul, muy tecnológico, como si fuera el noticiero. Incluso también habemos algunos pequeños en aquella época, en la que cuando se empezaba el programa de López Dóriga nos daba un poco de miedo, porque lo veíamos como un programa medio serio, dramático, con ese inicio del programa muy abrupto. Pero eso no significaba que te generara un trauma. Creo que ya recibías suficiente bullying en la escuela, o ya tenías suficiente con la violencia doméstica que vivías en casa como para de pilón andarte fijando en esas pequeñeces. Sin embargo, sirvió para que muchos creadores en la actualidad pudieran inspirarse de estos recuerdos y hacer un fenómeno que a día de hoy conocemos como el terror analógico. Un terror inspirado completamente en el uso de los efectos que se usaban en la televisión en aquella época. Analógico porque era algo con una señal diferente, una tecnología realmente vieja de los años 50 para poder hacer emisiones. En la actualidad toda la televisión se emite con una señal digital. Y yo sé que todos en este canal son ya mayores de edad y sabrán perfectamente, al menos por la demografía que yo sé de edad que tienen todos ustedes, que muchos de ustedes son millennials y centennials como yo, y pues aún así nos tocó vivir toda esa época. No es de que sea de generaciones muy viejas, no, incluso generaciones jóvenes que no hace mucho llegaron a la mayoría de edad pueden recordar todo esto, porque esto no está muy lejos de lo que se vivió en el país hace no mucho tiempo. Principalmente porque mientras que en Estados Unidos en muchos hogares el tema de la televisión digital, la televisión por cable y el internet estaban comenzando a hacer incidencias a finales de los 90s y ya estaban comenzando a interactuar con ello, y para el año 2006 ya existían redes en las que la gente se conectaba. Aquí en México teníamos un retraso como de 15 años, en el que hasta el año 2013, 2014 era cuando la gente apenas estaba teniendo sus smartphones, y algunos de ellos ni siquiera era como tal con pantalla completa como los conoces hoy en día, eran mucho más pequeñitos. Y sé que a muchos de ustedes les va a mover los recuerdos recordar a esa época en las que tú de verdad tenías que utilizar los teléfonos públicos de la calle, en el que usar Facebook te costaba un montón de saldo. Estos comerciales de ringtones que venían en algunos paquetes de comerciales como el de La Llorona y todos estos, o el de llamadas para chicas calientes que se pasaban a las 12 de la noche, entre muchas cosas más. Eran algunos fenómenos que ocurrieron en esta época previa a internet y que principalmente se cimentaron en una época analógica, no solamente directamente solo de la televisión, sino en la señal en general que existía. Un fenómeno que la verdad da mucho juego, porque a pesar de que muchos crecimos con algunos miedos, pero los vemos con cariño y con nostalgia, hubo personas que lo llevan al extremo y la verdad es que saben muy bien cómo hacerlo. En el caso de la televisión mexicana, y tal vez el video más exitoso de este canal, ha sido hablando justamente de Insomnia, un programa que supo cómo explotar al máximo el uso del terror de la televisión analógica para bien, y lo mantuvo en el aire durante muchísimos años. De este lado te dejo los dos videos que le he dedicado al programa, y no te pierdas el próximo video porque vamos a seguir hablando de la televisión analógica. Yo soy Cristian García, nos veremos unos cuantos días para un video nuevo, y como siempre, sayonara.